les bendiga, amados hermanos, y una vez más, bienvenidos a la esquina del pastor. En esta preciosa mañana vamos a tocar dos partes del fruto del Espíritu, y ellos son la benignidad y la bondad. La vamos a tocar juntas porque estas dos no pueden caminar separadas. Así que, como siempre, pues vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que nos bendiga de una manera especial y que podamos salir edificados todos en esta preciosa mañana. Eterno Dios, Padre Celestial que estás en el cielo, una vez más gracias te damos por tu infinita misericordia y por tu verdad. Gracias, tú eres nuestro Dios, a ti damos toda gloria, a ti damos toda honra, a ti pedimos, Señor, aleluya, mi Dios, por tu presencia, que nos ayude, Señor, aleluya, a desarrollar estos temas, aleluya, como hasta el día de hoy hemos desarrollado, Dios mío, y ha sido de bendición para muchos. Pedimos que nos uses de una manera especial, Dios, y que todo aquel que escuche estos breves estudios, Señor, aleluya, sean edificados, sean bendecidos, y también tu palabra llegue allí, Dios mío, y si hay alguien que está lejos de ti, pueda volver, Dios mío, al camino. Gracias te damos, Señor, y es por Cristo Jesús que pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Ya estamos en la parte de el fruto del Espíritu, como les dije anteriormente, el gozo. Nuestro hermano Juan Soler nos trajo esa parte y la paz. Unos estudios muy bonitos, están disponibles en nuestra página de Facebook. El hermano Eliú y su amada esposa, amada Evelyn, bueno, trajeron la paciencia y Dios puede, hermano, gloria a Dios, darnos gozos en medio de todas las situaciones, darnos paz en todas las situaciones, y la paciencia, hermano, puede calmar nuestras mentes y nuestros corazones. Y en esta preciosa mañana continuamos, hermano, con estos estudios breves para la bendición de cada uno de nosotros. Vamos a leer una porción bíblica en Colosenses capítulo 3, muy conocida por todos, es la evidencia de un nuevo hombre. Y cuando decimos hombre, se incluye también a la mujer. Gloria a Dios. Y vamos a leer en el capítulo 3, versículo 12, en adelante hasta el 17, con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more con abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Damos gracias a Dios por esta maravillosa palabra que tenemos disponible, y le pedimos a Dios que la palabra que es Cristo Jesús, el Logos, la palabra viva, more en nuestros corazones. Y en esta, pues, como les dije, mañana preciosa, vamos a tocar dos partes del fruto del Espíritu, que son la benignidad y la bondad. Estas dos palabras se parecen y están entrelazadas, pero no es lo mismo. Y queremos, con la ayuda del Señor Todopoderoso, poder hacer esa diferencia y por qué estas dos palabras no pueden caminar aisladas o separadas. Gloria a Dios. Y como siempre nosotros pues definimos para saber de lo que estamos hablando, y buscando en el internet y en el diccionario bíblico y en otros lugares encontramos que la palabra benignidad tiene muchos sinónimos, y lo que a nosotros nos interesa pues son los sinónimos
de estas palabras, no los antónimos, sino lo contrario no viene al caso. Y uno de los significados que encontramos fue que es la cualidad o característica de lo benigno, de lo bueno, en lo afable, cordial, afectuoso, benévolo, cariñoso, acogedor, abordable, bondadoso, amistoso y comprensivo, en lo que es apacible o en lo que apunta a la paz, venerado y agradable con los demás. El respeto, gloria a Dios, el buen deseo que tenemos hacia los demás. Toda palabra que nosotros consideramos pues tiene una raíz etimológica. En otras palabras, sale de algo. Y la benignidad, juntamente con la bondad, viene de la palabra bueno. Pero la palabra benigno o benignidad pues es compuesta. En el sentido de que se compone de un adjetivo y de un sufijo. El adjetivo pues es la palabra benigno, bueno. Pero esto tiene un sufijo que dice idad. Es abstracto porque no podemos ponerle forma. Pero es algo que se utiliza para indicar la calidad o la cualidad de algo. Benigno es un adjetivo que describe el carácter de una persona. Y cuando decimos benignidad, está indicando la cualidad que tiene esa persona. Pero antes de continuar, yo quisiera compartir con ustedes algo que escribí para el beneficio de todos. Y es que estamos hablando del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, es bueno que nosotros entendamos que cuando dice Espíritu es con letra mayúscula. Y esa letra mayúscula significa el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Es bueno que no salgamos de ahí, demos énfasis en esto, de que cuando Dios vio la condición del hombre, Él vino en la persona de Jesucristo para que fuésemos salvos. Y cuando Cristo tuvo que partir, dijo, no los voy a dejar solos, sino que les voy a entregar, les voy a traer uno igual a mí. Y ese es el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es el que nos lleva hacia Cristo. La palabra dice que cuando Él venga, nos recordará todas las cosas que Cristo nos enseñó. Nos llevará a toda verdad, a toda justicia. Y que también nos convencería de pecado, de justicia y de juicio. En otras palabras, el Espíritu Santo es Cristo, es Dios en la vida del creyente. Pues el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo nos lleva a Cristo. Y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Un creyente no puede ser un creyente si no está sellado con el Espíritu Santo. ¿Y cómo somos llenos del Espíritu Santo? Pues bien, muy bien. Una cosa que no podemos hacer, como dice Efesios 4:30, es que no podemos entristecer al Espíritu Santo. En otras palabras, no contristéis, dice la porción bíblica, al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. Lo que usted va a escuchar, hermano, gloria a Dios, que el Espíritu Santo, por ahí dicen algunas sectas, que el Espíritu Santo no es una persona. Pero si la Biblia de ellos, la Biblia mía, la Biblia de todos, dice que se puede entristecer, pues tiene una persona que tiene sentimientos. Amén. Y también nosotros, si alguien nos puede enseñar, pues no es una fuerza, sino que es una persona. Gloria a Dios. Así que estamos de acuerdo en eso, pero simplemente quería hacer énfasis en eso porque esto viene de parte de Dios. Lo que nosotros predicamos, lo que nosotros enseñamos es la palabra. Nosotros no tratamos de no salir, no lo sabemos mucho, gloria a Dios, pero lo que sabemos lo practicamos, que es lo lindo de todo. Pues en 1 Tesalonicenses 5:19 dice que no apaguéis al Espíritu. Apagar el Espíritu, hermano, gloria a Dios, es poner una pared y no permitir que el Espíritu haga la obra en nuestros corazones. No lo podemos apagar. Y Gálatas 5:16, que es lo que estamos estudiando, dice que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Esto es importantísimo lo que estamos estudiando, hermano. Y sería bueno, usted lo tiene, esto va a estar grabado,
gloria a Dios, y usted puede darle reversa y darle para adelante. Usted lo puede poner en pausa y analizar bien algo que ha escuchado, darle para atrás para escucharlo de nuevo, y esto es una bendición. Gracias a Dios por la tecnología. Pero el fruto del Espíritu debería ser algo evidente en la vida de cada uno de los creyentes. Por tanto, en esta mañana, el fruto del Espíritu es benignidad y bondad. Y a la luz de las Escrituras, nosotros vemos que la benignidad y la bondad van tomadas de la mano. Usted no puede separar estas dos, por eso las tomamos juntas, para tratar de explicarlas y que entendamos que hay una diferencia entre una y la otra. Y cuando usted oiga la diferencia, yo quiero que usted sea tenga la mente abierta, porque no estamos hablando de nadie, estamos hablando simplemente de la verdad de todas las cosas. Y la benignidad es algo que se manifiesta o se produce interiormente. Al contrario de la bondad es algo que se expresa exteriormente. Escuche algo digno de meditar en ello, hermano. Y esto yo lo escribí porque suena como un trabalengua, gloria a Dios. Escúchalo bien y luego juzgamos. No podemos ser benignos sin ser bondadosos. Vuelvo y repito. No podemos ser benignos sin ser bondadosos. Aunque sí, escuché esto bien, aunque sí podemos ser bondadosos sin ser benignos. Ay, Padre amado. Esto hay que explicarlo, gloria a Dios. Vuelvo y repito, no podemos ser benignos sin ser bondadosos. Pero podemos ser bondadosos sin ser benignos. Copie eso y usted va a ver que a través del estudio, o el breve estudio, porque este tema es sumamente amplio, nosotros vamos a ver que es cierto que hay una diferencia entre una y la otra. Pues, ¿cómo explicamos esto? Bueno, lo primero es volver a definir lo que es benignidad. Y dijimos que benignidad, pues, es algo producido por el Espíritu Santo en la vida del creyente. Pues esto significa que esto produce una excelencia moral o de carácter. Tiene que ver con el sentir interior de hacer el bien o lo que es bueno, y es producido por el Espíritu Santo. Valga la redundancia y decir producido por el Espíritu Santo, porque hay otras cosas que son producidas por los intereses personales. Amén. No por nosotros mismos. Usted no puede producir la benignidad. Todo hombre nace con un germen del pecado, y el único bueno se llama Dios. Y si Dios mora en nosotros, pues entonces produce el fruto de esa benignidad y esa bondad, que es lo que estamos estudiando. Pero vamos a ver lo que dice Romanos, porque nosotros siempre lo que utilizamos, el texto que utilizamos, la Biblia, y vamos al capítulo 7 de Romanos, y vamos a leer del 18 en adelante. 7 del 18 en adelante. Y dice así: y yo sé que en mí, esto es, antes de continuar, hermano, para que nosotros entendamos que nosotros estamos luchando con las fuerzas del mal. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no en el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hay una naturaleza, dos naturalezas. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros,
que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la carne sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Algo muy interesante, hermano. Nosotros pues necesitamos que en nuestra vida se produzca todo este fruto del Espíritu, hermano, para poder ser hijos hechos, hijos de Dios, caminando, actuando, amando, bendiciendo, como Cristo anduvo y nos enseñó a vivir. Por su parte, la palabra bondad, hermano, vamos allá, significa virtud o beneficencia, cualidad de bueno. Es la manifestación exterior de la benignidad. Lo que el Espíritu Santo produce interiormente es la benignidad. Y la benignidad, lo bueno de Dios, eventualmente eso saldrá con manifestaciones de hacer el bien, de buscar el bienestar de los demás, de bendecir a los demás, porque eso es lo que vive dentro de nosotros. Pero nosotros vamos a ver que hay situaciones en las cuales no es algo que se produjo. La bondad que se refleja no es algo que se produjo por el Espíritu Santo, sino es un interés que puede tener alguna persona de sacar un provecho de otra persona. Bueno, aquí escribimos que la benignidad es el sentir, la bondad es el hacer. Vuelvo y repito, la benignidad es el sentir, es lo que Dios produce en nuestros corazones, y la bondad es el hacer. Nosotros sabemos que la palabra del Señor nos dice en Filipenses 2:12 y 13 que Dios es el que produce en nosotros el hacer, el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero el versículo anterior dice algo también, y es que nosotros cuidemos de nuestra salvación con temor y temblor. Es la palabra del Señor, no es la palabra del pastor, es la palabra del Señor. Vamos a considerar en Santiago una porción bíblica que vino al corazón. Y Santiago 2, capítulo 2, versículos 14 al 17. A veces es bien difícil, hermano, distinguir entre ciertas cosas. Hay cosas que se parecen tanto que a veces hasta hablando de una cosa estamos utilizando otra cosa. En este caso, pues la benignidad y la bondad. Una persona, si realmente ha sido transformada por el Espíritu Santo de Dios, esa persona será bondadosa. Créanme, hermano, porque ya hay algo que controla, hay algo que opera en el corazón de esa persona. Sin embargo, no es lo mismo ser bondadoso que ser benigno. Y usted va a ver por qué es que las dos están conectadas. Vamos a leer Santiago 2, 14 al 17. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais o no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es, y eso nosotros lo sabemos, que la fe sin obras es muerta. Pero el que es salvo, hermano, obra. El que ha sido transformado
en su interior, por medio del Espíritu Santo, todo lo que hace, lo hace para Dios. Lo hace para cumplir lo que dice las Escrituras. Y yo pienso, hermano, que hay mucha gente que puede ser bondadosa, hacer buenas obras, pero las obras en sí, por sí solas, no salvan. Ya leímos que la fe sin obra es muerta. Entonces, si obramos para que nos vean, para que nos admiren, pues estamos fuera del orden bíblico. Porque Jesucristo, que es el modelo de nosotros, Él vino a hacer y a cumplir todo lo que el Padre le envió a hacer para glorificar al Padre, para glorificar a Dios. Nosotros tenemos a Cristo, que es nuestro modelo, y nosotros debemos de andar, como dice 1 de Juan 1:6, si no me equivoco, que si le amamos y andamos con Él, debemos andar, debemos caminar, debemos actuar como Él lo hizo. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Pero muchas veces hay personas que aparentan ser bondadosas. Esto suena un poco fuerte, pero sí, hermano, yo le pido que me lo crea. Hay gente que asiste a la iglesia. Claro. Hay gente que oran. Hay gente que ofrenda. Hay gente que obedecen a Dios. Y te dirá, pues ese puede ser el modelo, eso es lo que Dios quiere. Pero sin embargo, hermano, eso solamente es una apariencia exterior. Gloria a Dios. Aparentar ser bueno. Pero por dentro, como dice la Escritura, pueden estar llenos de podredumbre. Y nosotros vamos a usar la Biblia en Lucas 18. Y vamos a leer unos versículos. A ver lo que dice Jesús. No yo. Jesús. Y yo, lo que dice Jesús es lo que predico y lo que quiero que enseño. En el capítulo 18, versículos 9 al 14. Vamos a ver lo que dice. Es una parábola de Jesús, o una pequeña historia trayendo una verdad espiritual a nuestra vida. Dice el versículo 9, Lucas 18, versículo 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres salieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo, eso parece que se me olvidó. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La bondad, hermano, es algo producido por Dios en el corazón del hombre. No debe salir ninguna oración de esta índole, hermano, ni ninguna expresiones de esta índole, si es verdad que nosotros hemos sido transformados. Pero los legalistas, hermano, los de la extrema izquierda, son gente que lo único que le importa es la apariencia, lo que digan de ellos, que le den las palmaditas en la espalda. Y por lo regular, hermano, tienen esa apariencia de ser bueno. Y usted dirá: pastor, usted está tirando como una nube. No, es que es la realidad, hermano. Hay gente que de benigno y de bueno no tienen nada, pero hacen cosas que aparentan que esa persona es bondadosa.
Pero el trabajo del Espíritu Santo dentro del corazón, que produce el fruto de la bondad, no ha sido operado en la vida de esa persona. Bueno, tenemos unas aplicaciones. Pero antes de hablar de las aplicaciones, que es bíblica, nosotros sabemos, hermanos, que por fuera hay gente que parecen buenos, pero las intenciones que tienen no son buenas. Necesitamos el fruto del Espíritu en lo que se relaciona a la benignidad y a la bondad. Un creyente, no hay razón ninguna, hermano, para que nosotros como creyentes seamos malos. Hablemos lo que no es. Señalemos, juzguemos, ni cosa que se parezca. Si Cristo nos perdonó y Cristo nos hizo santos, nos hizo perfectos y nos hizo justos, ¿quiénes somos nosotros para señalar a nadie? El amor de Dios debe reinar en nuestros corazones, que es el primer fruto, o la primera rama del fruto del Espíritu. Pero a Dios, hermano, a Dios no se engaña. El Señor conoce el corazón, la mente, los pensamientos, las intenciones. Dios las conoce. Y entonces, si Dios las conoce, hermano, pues tampoco se satisface o es suficiente, hermano, el ser bueno. Con eso no basta. Gloria a Dios. Hay que permitir que el Espíritu Santo produzca, haga en nosotros algo interno. Y lo que produce el Espíritu Santo internamente en el corazón del hombre, eso es lo que va a salir. Porque la Biblia dice claramente que de la abundancia del corazón habla la boca. Gloria a Dios. Y el corazón es la mente, hermano. Es el centro de mensaje. Gloria a Dios. Lo que nos impulsa, lo que nos lleva a hacer las cosas que agradan a Dios. Y vamos a leer en Filipenses, hermano. Utilizamos la Biblia y usted tiene la bendición de más adelante pues poder ir a estos versículos y saborearlos como yo. En Filipenses capítulo 2, hermano, vamos a leer los versículos 12 al 18 y quiero que nos concentremos en el versículo 13, 12 al 18. Dice así, de Filipenses capítulo 2. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda. Vuelvo y repito. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Gloria a Dios. Algo precioso, hermano. Dios es el que produce en nosotros toda cosa buena, todo buen sentir, toda buena acción, toda buena palabra. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos ayuda, hermano, a bendecir con nuestra vida a todo aquel que viene en contacto con nosotros. Vuelvo y recalco, hermano, para ir cerrando, que las buenas obras en sí no salvan. Usted puede ser muy bondadoso, pero eso tiene que estar entrelazado, unido, eslabonado con la benignidad que es ser bueno, de verdad. Es algo que Dios produce en el corazón, porque leímos, hermano, que todo hombre puede tener podredumbre, como leímos en el capítulo 18 de Lucas. Y estas cosas, hermano, son terribles
y el único que las puede erradicar es la operación del Espíritu Santo en el corazón del creyente, que elimina lo que a Dios no le agrada y empieza el proceso de santificación, como dice el Romanos capítulo 12. Y entonces todo ese espacio que queda abierto por lo que ha salido del corazón, Dios lo llena con todas estas riquezas, bendiciones que habla el capítulo 5 de Gálatas. Así que no perdamos el enfoque, no perdamos la visión de lo que Dios quiere con estos estudios, hermano. Las buenas obras no salvan, pero los que son salvos hacen buenas obras. Dios conoce, hermano, cuál es el corazón de un religioso, como vemos en el capítulo 23 de Mateo, donde los escribas y fariseos enseñaban, daban cátedras en la ley de Moisés, y los discípulos que sabían, se estaban dando cuenta de cuáles eran las acciones de esta gente, fueron donde el maestro y dijeron: maestro, ¿qué hacemos con las enseñanzas de los fariseos y de los escribas? El Señor le dijo: todo lo que ellos dicen es bueno. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Eso lo encontramos hoy en muchos sitios, hermano, que nos dicen a nosotros cómo hacer las cosas, pero las personas, cuando miramos sus acciones, no hay congruencia, no hay paralelismo, no hay acuerdo, no hay afinidad en lo que dicen y en lo que hacen. Pero ese no es el tema. El tema es ser bueno. Y para ser bueno, Dios tiene que hacer algo en nuestros corazones. Nosotros no hacemos nada para que nos vean. Créanmelo, hermano. La palabra del Señor dice que muchos buscan vanagloria y muchos buscan tener fama. Pero nosotros, hermano, lo único que queremos, con lo poco que sabemos, es que el nombre de nuestro Dios, el sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario por la humanidad y la ayuda y obra del Espíritu Santo, hermano, nunca falte en el corazón de cada uno de nosotros. Aparentar ser espirituales, hermano, es olvidar, hermano, lo que Cristo hizo con nosotros. ¿De dónde nos sacó? ¿De dónde nos salvó? ¿Qué hizo Jesús con nosotros? A nosotros a veces se nos olvida, hermano, la obra que Dios hizo, de dónde Dios nos sacó. Y ahora miramos a los demás como si nosotros hubiésemos sido lanzados del cielo a la tierra como ángeles. Así que cuando esa rama, ese producto del Espíritu, de benignidad y de bondad, hermano, la benignidad, vuelvo y repito, es lo que el Espíritu Santo produce en el corazón, en la vida del ser humano, que se refleja por fuera en actos de bondad. Es algo simple, hermano. Suena complejo, pero es algo simple. Pero la religiosidad, hermano, como dice nuestro hermano Frank, nosotros no predicamos religión. Claro que no. Hay gente que son más religiosos que nosotros. Hay gente que se levanta por la mañana. Hay gente que va derechito al baño, se cepilla la boca, se pone la ropa, o se baña, se pone la ropa, se prepara el desayuno, hermano, y eso lo hacen todos los días. Eso es religiosidad. Son ritos, son ceremonias que se hacen, hermano, como una costumbre. Pero nosotros, hermano, no actuamos así. Nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo. Nosotros no somos mecánicos, nosotros somos espirituales. Amén. Y el hermano Fran dice: nosotros no predicamos religión, nosotros predicamos a Cristo Jesús. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda. Yo no me estoy predicando porque perdería el tiempo, pero predico a aquel que me salvó, aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que derramó su sangre para que mis pecados fueran perdonados y limpiados, erradicados de una vez y para siempre, y que yo comenzara a vivir una vida
nueva. Así que el ser bondadoso no quiere decir que somos buenos. No quiere decir tampoco que nuestros buenos deseos es lo que Dios quiere. Hay gente que son hasta, yo escribí esto aquí y tengo una carita ahí, hermano, ¿sí? Visionario, hermano. En otras palabras, tienen un deseo, un anhelo de cosas grandes. Pero yo voy a dejar esto, hermano, a su no discreción. Porque yo sé que estoy hablando con gente sabia. Hay gente que tiene buenas intenciones, tremendas intenciones para con Dios y los demás. Y hablan y dicen, yo quiero hacer esto, yo quiero que la iglesia, yo quiero, hermano, cosas buenas, que suenan bien. Pero en realidad cuando llega el momento de hacer las cosas, yo quisiera que ustedes ni repitieran esto conmigo, sino que lo cancelaran en el nombre del Señor. No hacen nada, igualito que los fariseos, igualito que los escriban en Mateo capítulo 23. Y usted sabe lo que pasa, hermano, es que tienen una letra, es que tienen un conocimiento, y ese conocimiento ellos lo expresan. ¿Ves? Pero cuando llega el momento de actuar en ese conocimiento, no lo hacen. Hablan de cambio, pero no reflejan un cambio en ellos mismos. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Porque no estamos hablando de nadie, estamos hablando simplemente de las experiencias que hemos tenido, lo que hemos sido en algún momento u otro, pero gracias a Dios por Cristo Jesús, por su Espíritu Santo que ha operado ciertas cosas hermosas en el corazón de cada uno de nosotros, y hoy podemos amar, hoy podemos gozarnos, hoy podemos tener paz, hoy podemos estar tranquilos, pacientemente, ser benignos y ser bondadosos, porque Dios está produciendo el querer como el hacer en nuestras vidas por su buena voluntad. Quisiera concluir diciendo que este tema es larguísimo, abarcador, hermano, cubre muchas áreas, y yo le pido al Espíritu Santo que nos ayude para que nosotros sigamos, ¿verdad?, inquiriendo, tomar la pala del Espíritu, hermano, y empezar a cavar y encontrar esos tesoros maravillosos que están en la palabra del Señor. Termino, hermano, en Santiago 1, 23 al 25. Y dice de la siguiente manera. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro externo, natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y eso sigue hablando otras cosas que no competen al bueno, ni competen al bondadoso, ni competen a aquel que ha sido transformado por el Espíritu Santo. Así que, hermano, Dios te bendiga hacia adelante y hacia el cielo, porque Cristo viene